hombre There was a man que fue rey a los 12 años. who was a king at 12 years old. Su nombre fue Manasés. Meneses. Y él gobernó por 55 años. And he governed for 55 years. Y él deshizo todo lo que los otros reyes de Dios, los que habían puesto a Dios primero, He made a disorder of everything that, of all the other kings that placed God before. habían puesto a Dios primero. They had placed God before everything. Pero como él quería conocer el futuro But because he wanted to know the future, y como no había relación con and Dios, because he didn't have a relationship with entonces God, sentía que Dios no le decía nada. he felt like God wasn't answering him Él se back. fue donde los adivinos. So he went with the psychics, Él se fue donde la gente que leía las estrellas, los horóscopos, lo que usted quiera the saber. people that read the stars and horoscopes, whatever it may be. Y él derribó los altares que se habían formado a Dios And he took off all the altars that were made for the Lord, y comenzó a levantar altares and he made altars para dioses paganos, for pagan gods, solo porque quería conocer el futuro. just because he wanted to know the future. Hay un fuerte interés en There- conocer el futuro. There's a strong interest in knowing the future. Nos cuesta esperar, We have a hard time waiting, pero tenemos que confiar en el tiempo perfecto de Dios. but we have to trust in God's perfect timing, Porque muchas veces estamos esperando y nada pasa. because many times we're waiting and nothing happens, Y estamos confiando y nada pasa. and we're trusting and nothing happens. Y cuando algo terrible And ocurre, when something terrible happens, entonces nosotros decimos, ¿qué pasó, then we Dios? say, God, what happened? Pero no lo hemos buscado. But we haven't seeked him. Un pastor mexicano le decía a Dios, ¿qué onda, Dios? ¿Y ahora A qué? Mexican pastor would say, God, what's up? And now what? ¿Qué es lo que va a pasar? And now what's going to happen? Vamos a Mateo Let's 16, go to Matthew 16. del 1 al 3 lo vamos a leer. Dice, cierto día los fariseos y seduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús respondió, si el cielo está rojo en la noche, mañana habrá un buen día. Ustedes conocen ese dicho, si el cielo está rojo por la mañana, habrá un mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. And even more sad, mucho más triste, el versículo 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamará una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. ¿Cuántos recordamos la historia de Jonás? How many of us remember the story of Jonah? Dios le dice God tells him que se vaya. to go ¿A dónde? to where? A Nínive. Y él se To fue Nineveh. a Tarsis. And he went to Tarsus. Él se fue al lado opuesto. So he went to the opposite Porque side. en Nínive había gente muy malvada. Because in Nineveh there was really evil people. Y después de que él fue tragado por un pez grande y Dios le habla, And after he's swallowed by a big fish and God speaks to him, él va a predicar a esta ciudad then he goes to the city y hablarles and speaks to y them decirles and tells them que corrijan sus caminos. that they should correct their ways. Porque se les decía y se les decía y nada. Because they constantly told him to change, but nothing happened. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. If the shoe fits, put it on. But if not, it's just coincidence. Muchas veces hablamos a las personas que necesitan de Dios Sometimes we speak to people because they need from God, y no nos oyen. but they don't listen. Nos tildan de locos, They think we're crazy, de anticuados. we're old school. Eso es, mi abuelita me enseñaba y eso ahora ya no va. My grandmother taught me that, but Vivimos that's una not vida today's moderna. times. Today is a modern time. Ahora es un tiempo It's distinto. different times. Los tiempos han The cambiado. times have changed. Los tiempos pueden cambiar, pero la Biblia no cambia. Time changes, but the Bible does not.
Los tiempos pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Time changes, but God continues being the same God. El mundo y la moda puede cambiar, The world can change, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo. but the Bible continues to say the same thing. Nosotros estamos viviendo en los últimos We're tiempos. living in the end of time. O sea que mucho más que antes, So even more so, nosotros tenemos que estar preparados. we should be ready. We should be prepared. ¿Cuántos están How preparados? many of us are prepared? Vamos a ir a Mateo 25:1 We're going to go to Matthew 25, verse 1. y vamos a leer una parábola, We're going to read a parable la parábola de las 10 of the vírgenes. 10 bridesmaids. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Versículo 2. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para las lámparas, pero las otras 5 eran tan sabias que llevaron extra aceite. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a la tienda y compren un poco para ustedes. Pero en ese lapso que ellas se fueron a la tienda, llegó el novio. Y entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las 5 damas de honor que quedaron fuera, llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió: creedme, no las conozco. Así que ustedes también, dijo el Señor, deben de estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amen. Esta es una parábola muy fuerte. This is a very strong parable. Es una parábola que de pronto asusta, It's a parable that might frighten you, pero no he venido a asustarlos. but I didn't come here to frighten He anyone. venido a retarlos. I came here to challenge He you, venido a to let decirles you know que el mismo Jesús nos dio un ejemplo that Jesus himself gave us an example de cómo va a ser su venida. of how he'll come. Y nos hace una pregunta: And he asks us, ¿estás preparado are you prepared para el día del Señor? for the day of the Lord? Yo crecí en un hogar cristiano I grew up in a Christian home, y he escuchado este mensaje and I've heard this message por muchos años. many years. He leído esta parábola I've read this parable muchas veces. many times. Y en los años 80, And in the 80s, cuando yo tenía 10 años más o menos, when I was 10 years old, 6, Six. recuerdo muy bien I remember que se hablaba de la venida del Señor. that they would speak about the Lord's coming. Y decían: las señales se están cumpliendo. And they would say that the signals were already completing themselves, Las señales están cumpliendo. that the signs were being completed. En 1980, 1980s. y parecía que el Señor iba a llegar en cualquier momento. And it seemed like God would come at any time. Estamos en el 2022 And we're in 2022. y muchas más señales se han cumplido. And many more signs have come to Y les be. quiero decir esta mañana, And I want to tell you today, estamos a las puertas. we're at the door. Nosotros estamos como estas vírgenes We're like these bridesmaids esperando que llegue el waiting esposo. for the bridegroom. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say ¿Cuántos amen? nos animamos y nos alegramos How que el many of us are esposo viene? joyful that the groom is coming back? ¿O cuántos nos asustamos Or how many of us are y frightened decimos: and say, ¿será que yo estoy preparado? am I ready?
Lo primero que yo veo en esta parábola, The first thing that I see in this en el parable, versículo 1, in verse 1, es que menciona el Señor que el reino de los cielos será o es como estas 10 damas de honor. it says that the kingdom of heaven will be like the 10 bridesmaids. Esto era una costumbre nupcial This was a custom, nuptial custom, muy común very common at en the esos time. días. El esposo, que viene de una palabra griega namphios, The bridegroom, which is a word that comes from a Greek word, namphios, desposado, es el significado de esta palabra. what would be that definition? Like to be married. Okay. The definition is to be married. Porque el otro significado es comprometido para el matrimonio. And the other meaning would be to make a commitment for Nosotros le podemos decir esposo o novio, pero ellos todavía no estaban casados. marriage. We could call it that they were dating, or it was a husband, but at Estaban- the time they weren't married. Estaban comprometidos. They were engaged. Y estas 10 vírgenes So these 10 bridesmaids eran parte de la were fiesta. part of this celebration. Y lo que veo yo que las 10 doncellas, las 10 vírgenes, So what I'm seeing here is that the 10 virgins estaban esperando por lo were mismo. waiting for the same thing. Pero en el versículo 2 vemos una diferencia But in verse 2 we see something different. que de una Jesús da Right away Jesus says, y dice 5 son necias y 5 son 5 were sabias. foolish and 5 were wise. Si tú las ves a las 10 todas se miran igual, Maybe from the outside they all look the same, pero hay una but there diferencia. was a difference. 5 son necias y 5 5 son were foolish sabias. and 5 were wise. ¿Cuántos somos necios aquí? How many of us are foolish here? Nadie quiere decir yo soy necio. No one likes to say that you're foolish. Hay dos que levantaron la mano Two súper of you lift up your hands. súper sinceros. Very honest of you. La necedad es una terquedad. But foolishness is being La stubborn. necedad es como decir yo sé, pero no lo hago. To be stubborn is saying like, I know, but I'm not going to do Y it. eso es el pecado. And that's sin. Sabes hacer lo bueno, You know how to do Y the good no things, lo haces. but you still don't do it. eso es necedad. And that's being stubborn. Habían 5 sabias So there was 5 wise virgins que estaban más que preparadas. who were more than prepared. Generalmente son las mamás que están súper preparadas. Usually the moms out there are the ones that Sobre are todo usually cuando prepared. tenemos un bebé chiquito Especially when you have a baby y de pronto tú dices, vamos a ir al parque, déjame ver, voy a llevar 2 cambios de ropa, So you're going to go to the park. I'm going to take 2 changes of clothes. voy a llevar algo para los mosquitos, I'm going to take the bug repellent, voy a llevar extra agua, extra water, voy a llevar un sombrerito si hace mucho a hat in sol. case it's too hot. Pensamos, nos You preparamos, think una about mujer everything. You prepare yourself. sabia. Wisdom. ¿Cuántos nos extra preparamos How many of us are extra prepared para el Señor for the Lord's coming y para su venida? and for His return? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo quiero esperar al novio How many of us want to say, I want to wait for the y bridegroom tener suficiente aceite? and to have enough oil? ¿Por qué tenían que tener lámparas? Why did they have to have lamps? Porque ellos tenían que caminar en la calle Because they had to walk in the y street, obviamente las calles eran muy oscuras. and obviously it was very dark at the time. Entonces yo pienso y digo, So I think about this and estas I mujeres say, sabias dijeron, vamos a esperar al these novio. wise women says, we're going to wait for the groom. Pensaron esas posibilidades. And they thought about the possibilities. Quizás se demora. Maybe he'll take a long time. Quizá viene por un camino y no encontró un camino más corto para llegar. Maybe he didn't find the fastest way to get here. Eso quiere decir que voy a necesitar más aceite. That means that I'm going to need a little bit more oil. ¿Qué aceite es este? What oil is this? No era el aceite del carro ni el aceite, It wasn't the oil for the car. era aceite de oliva. It was olive oil. Yo creo I believe que la Biblia tiene tantos tesoros escondidos that the Bible has so many hidden que treasures cuando los leemos that when we read them, son una revelación a there nuestra are vida. a revelation to our Todo lives. tiene un porqué. Everything has a why. ¿Por qué Dios no escogió otra clase de aceite? ¿Por qué ellos usaban ese aceite?
you might ask yourself, why did they ask for olive oil specifically? Porque es lo más puro. Because it was the purest oil. Ahora las personas que quieren ser lo más saludable, ¿qué es lo que buscan? The people that want to be healthy, what do they use? Aceite de oliva, ¿verdad? Olive oil. Que es lo mejor, que purifica aquí, que ayuda allá y qué sé yo. It purifies the health for this and ¿Cuántos that, quieren el whatever it may aceite be. de Dios? How many of you want the oil from God? Pues les digo, las lámparas representan nuestra alma And these lamps represent our lives, y el our souls. aceite representa la unción de Dios en nuestra And the vida. oil represents the anointing from God in our lives. Qué lindo es ver a un ministro, a alguien que está hablando la palabra y usted dice, wow, esta persona es ungida. It's beautiful to see when someone's giving the word of God and you say, wow, this person is anointed. Pero más hermoso cuando alguien dice de ti But it's even more beautiful when que they say tú that eres about ungido. you, that you are anointed, que tú tienes la unción de that you Dios. have the anointing from God. Y la unción de Dios no es nada más que la pura presencia de Dios And the anointing en is ti. the presence of God in your life. Romanos 13:12 In Romans 13:12, dice la palabra de Dios, la noche casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. amen. No se lo dije yo. I Y didn't say it. esta versión lo hace así como más intenso. In this version translation, it makes it a lot more intense. Pero a veces queremos escuchar un cristianismo relajado. Sometimes we want to hear about a very relaxed Christianity. Por eso es que hay esas iglesias que todo es la gracia de Dios. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras And that's why there's so many churches that just talk about the grace of God, y que como Dios es bueno y misericordioso te perdona todo. that you could do whatever you like and then God is going to forgive everything you do. Dios nos perdona, Forgives us, pero va a haber un día del juicio but there's going to be a judgment donde day nos van a sacar la cuenta where they're going to take de lo into que hemos account hecho everything we've o ever lo que done no hicimos, or what we didn't do, de lo que dijimos whatever we y said lo que no and what we dijimos. didn't say. Y entonces allí And there, se complica la cosa. things will get a lot more complicated. Busquemos la presencia de Let's seek Dios. for God's presence. Busquemos el aceite de Dios. Let's look for that oil from Tengamos God. la unción de Let's Dios. have the anointing No from God. tengo que I esperar do not have to wait a que alguien me dé de su aceite. for someone to give me of their oil. Yo soy I responsable am de responsible llenar mi to lámpara. fill up my lamp. Entonces no vaya a ser que usted y yo estemos como las insensatas. So let's not be like those foolish women. Yo busco a Dios un poquito. I'm going to seek God just a Ay, little pero bit. como me va a faltar, Oh, but hermanita, because venga. something's lacking, ¿Usted me puede dar un poco? and I'm going to ask the other person, can you give me a Oh, little bit pastor, more? ¿usted puede orar por mí para que Oh, el hey, Señor me dé pastor, más? can you pray for me so God can give me a little bit more? Toque su pecho y diga, es mi responsabilidad. Touch your heart and say, it's my responsibility. Si todos nosotros somos una lámpara encendida If we're all a lamp that's turned on con el fuego de Dios with God's fire, y venimos a esta iglesia and we come to this church con el fuego de with God's Dios, fire, estos servicios que son hermosos van a ser mucho más gloriosos these services that are de lo que already tú te beautiful imaginas. will be a lot more glorious than you can imagine. Tú vas a tocar a alguien y esa persona va a sanar You're going to inmediatamente. touch someone and that person will be healed Tú vas a decir instantly. la palabra y la persona va a tener esa transformación. You're going to speak the word and that person is going to be transformed. El Señor se entristece God is saddened cuando nosotros no cumplimos su when palabra. we do not fulfill his word. Se baja el aceite, The oil se apaga diminishes, it el turns off. fuego
entonces vamos al mundo And then we go to the world que nos desgasta ese aceite, that removes that oil, porque wastes sí, our oil. nos desgasta. It wastes the oil. ¿Cuántos podemos decir esta mañana llegamos cansados How many of us can físicamente? say we're physically tired? Todos podemos, yo puedo levantar las I can lift manos. up my hand. I'm tired. Todos tenemos una vida muy agitada We all estos have a very días, agitated una vida muy lifestyle, ocupada, very busy lifestyle. pero tenemos que tomar un tiempo But we have importante to take an important para time llenar to fill up nuestra lámpara de our aceite. lamp with that oil. Amén. Amen. Nosotros no podemos participar We cannot participate en las actividades de oscuridad del mundo. in the activities of darkness in the world. Yo digo, no hay más que decir. There's nothing else to say. Como dirían las mamás de los chiquitos, no es no. Like the moms tell their children, no is no. ¿Por qué? Porque la mamá sabe mejor, ¿verdad? Because mom knows best. Mami dice, no camines por ahí porque mira, Mom la- tells you don't walk through te that vas a area, caer, you're gonna cuidado. fall, careful. el Señor nos da tantas oportunidades. The Lord gives us so many opportunities, Y Él dentro de muy poco and in a little bit of time, vuelve de regreso. He will return. Y viene por una iglesia And He comes back for a church, pura, pure, santa, holy, sin mancha without stain, y sin arrugas. and without wrinkles. ¿Usted cree que es una casualidad que son 10 vírgenes? Do you think it's just casualty that it's 10 virgins? Pureza en nuestro corazón. It's purity in our heart. Pureza de nuestro corazón Purity in our para el heart Señor. for the Lord. La Biblia dice que nosotros no podemos servir a dos señores. The Bible says that we cannot serve two lords. O amarás al uno You're going to love one, y aborrecerás al and you'll otro. hate the other. No dice amarás al uno It doesn't say you're going to y love vas a one, coquetear con el and you're otro. going to flirt with the other. Habla de It aborrecer. says hate. Habla de odiar. It says hate. Habla de repudiar. To truly hate it, Habla de mirar eso And to como see it basura. like trash. Eso es lo que está diciendo. That's what the Bible is saying. O amarás al uno You're going to love one Lord, y aborrecerás al and you're otro. going to hate the other. También el Señor dijo que de una misma fuente And the Lord also said, from one no fountain, puede salir agua dulce y agua amarga. water it can be sweet and ¿Qué clase salty. de fuente somos? What type of fountain are we? Entonces a veces porque somos jóvenes, And sometimes because we're young, es que yo soy joven y tengo que vivir la vida y tengo que probar. it's because I'm young, I have to try everything in the world. Yo también fui joven. I was also young. También me quise ir al mundo. I also wanted to try things in the También. world. Porque cuando uno va creciendo en un hogar cristiano no significa que tengo una salvación automática. Because just because I grew up in a Christian home doesn't mean I have automatic salvation. Dios no tiene nietos. God doesn't have grandchildren. Uno tiene que llegar a ser hijo de Dios. You have to be child of the Lord. Yo tuve un momento de confrontación con Dios I had to en have mi a moment of juventud. confrontation with the Lord Y in my yo youth. recuerdo And I claramente remember clearly a mis 6 años when I was 6 years old, ir al altar, going to the altar, arrodillarme y decirle, Señor, te acepto en mi corazón. kneeled before the Lord and said, I accept you in my heart. Lo recuerdo como si fuera ayer. I remember like if it was Lo yesterday. recuerdo con el corazón que lo hice. I remember with all my heart that Pero I did entonces that. pasan los años, But the years go by. llega uno a la You adolescencia, become a teenager. llega la juventud, You're an adolescent. comienza a mirar lo que los amiguitos y las amiguitas And you see whatever hacen your friends are doing, y surge eso, and that desire arises. que es la vocecita aquella. And that voice ¿Tú por goes qué vas to a la your iglesia ear. todo el tiempo? You go to church all the time. Tú no tienes ningún tipo de You diversión. don't have fun. Y en aquella época era de lunes a lunes. Usted no va It was nunca a from ninguna Monday to Monday. fiesta. You don't go to any ¿Y por qué tú party. tienes que seguir lo que tus papás te And why do you dicen? have to do whatever your parents ¿Tú tell realmente you? crees en Do you Dios? truly believe in God? Todas esas dudas. All of those doubts. Creo que
Muchos hemos pasado por ese Many of momento. us have gone through that. Tuve una I had a confrontación confrontation con Dios. with God. Entonces a veces cuando la gente dice, no, entonces tú no haces nada de eso, tú eres religioso. So then when you don't Mentira do del anything of the diablo. world, then people tell, oh, you're religious. Eso es una mentira, That's a una lie from the devil. falsedad, That's false. una falacia. That's a false thing Ese to es el say. engaño más grande que el enemigo ha puesto That's the en la biggest lie that iglesia the y enemy fuera has de la placed in the iglesia. church and outside of church. Porque la Biblia dice, Because the o Bible eres says frío o eres You're either caliente. hot or cold. Y si tú eres tibio, tú sabes lo que dice ese versículo, el Señor te And if vomitará you're in de the su middle, boca. God is going to throw you up. Entonces yo prefiero amar a So uno I y prefer aborrecer to al love otro. one and hate the other. Porque es Because necesario. it's necessary. Dígalo conmigo, es Say it with necesario. me. It's necessary. Por eso es que la Biblia también dice que yo tengo que morir a la That's carne. why the Bible says I have to die to this skin. ¿Qué to this más le flesh. tengo que decir? What else do I have to tell you? Usted tiene que morir. You have to die to yourself. Entonces, como hijos frescos, llegamos a Dios y le decimos, yo quiero vivir la vida, Señor. So sometimes you come to God and tell him, I want to live my life. Pero estamos entristeciendo el corazón de Dios. But we're saddening his heart. Estamos apagando la lámpara. And we're turning off that lamp. Estamos viviendo una vida mediocre en Dios. And we're living a mediocre life in Christ. Ya no eres virgen. You're no longer a virgin. Ya no hay pureza en There's tu no corazón. purity in your heart. Estás manchando tus You're vestidos. staining your dresses. El día del Señor vendrá The day of the Lord will come, y no tardará. and it will not be delayed.